Bueno, vamos a dar inicio a nuestra siguiente plática, que es nuestra conferencia magistral del día de hoy. Y quiero darle la más cordial bienvenida al maestro Mario Alberto Santillana, que el día de hoy nos acompaña aquí. Voy a leer una breve semblanza del maestro. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y es maestro en Economía Aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En el ámbito laboral se ha desempeñado como asesor del subsecretario de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales de la Secretaría de Economía, director de manifestaciones de impacto regulatorio en la entonces Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y desde 2010 es parte de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, en donde se desempeña actualmente como director general adjunto de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Entre sus principales funciones están las de coordinar las actividades relacionadas con el módulo de ciberacoso, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, así como otros programas estadísticos en materia de violencia, tales como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares y Gobernanza, como la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental. El día de hoy tenemos el honor de que el maestro nos acompañe aquí con nosotros y nos va a platicar sobre acoso cibernético, una aproximación estadística. Le dejo la palabra. Muchas gracias, doctora. Y bueno, muy buenos días a todas las compañeras, compañeros que han atendido esta conferencia. Vamos a revisar precisamente este tema del acoso cibernético, una cuestión que, bueno, para muchos de nosotros que pues crecimos en un mundo en donde la tecnología pues apenas empezaba a dar frutos, pues la mayor parte de nosotros no tenemos idea de cómo es que ven el mundo pues los jóvenes como ustedes, que siempre lo han tenido prácticamente desde que nacieron, esta tecnologías de la información y de comunicación a un nivel ya demasiado doméstico, una penetración bastante fuerte. Entonces, nosotros desde un punto de vista estadístico en el instituto, pues nos hemos dado a la tarea de desarrollar algunos instrumentos que vengan a complementar tanto las estadísticas sociodemográficas como las estadísticas en materia de seguridad pública, de gobierno,
de impartición de justicia que, bueno, tenemos en esta etapa de transición, podemos llamarle, que a pesar de que ya tiene muchos años que empezó, pues todavía mientras sigamos existiendo personas que vivimos en esas circunstancias y ahora estamos en la tecnología, pues vamos a seguir en una etapa de transición, ¿no? Pronto, pues ustedes estarán más grandes, nosotros estaremos mucho más grandes todavía, pero ya prácticamente cuando toda la gente funcional pues esté en una etapa que haya pasado toda su vida con esa tecnología, pues diremos que la etapa de transición ya terminó y por lo pronto pues nosotros tratamos de caracterizar estos fenómenos a través que antes se daban de otra forma, ahora a través de los medios electrónicos, del espacio cibernético, cómo es que se dan las relaciones sociales de la población, principalmente de la población mexicana, ¿no? Entonces, básicamente una breve introducción. En el INEGI, bueno, hacemos información geográfica, información estadística. La información estadística se divide en tres grandes rubros, que son los censos, las encuestas y los registros administrativos. La mayor parte de la gente conoce al INEGI por hacer el censo de población, que es cuando la gente va y toca la puerta y nos pregunta muchas cosas. Muchas veces ni siquiera es suficiente que vayan una vez, tienen que ir varias veces. Y bueno, no solamente está el censo de población, está el censo económico, que precisamente en estos momentos se está llevando a cabo. También está el censo agropecuario, que llevamos a cabo el año pasado, y los censos de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario, que básicamente lo que hacen es recabar información sobre las oficinas gubernamentales, tanto a nivel federal, estatal, local, y recabar registros administrativos, que también es otro de los rubros, registros administrativos que producen cada una de estas oficinas, ¿no? También está el de las encuestas, que es en donde estamos en este momento a cargo, y de lo que vamos a ver precisamente es una recolección de información que parte de una muestra representativa del universo de estudio. En este caso, la mayoría de nuestras encuestas pues se refieren a toda la población mexicana, y a partir de esta muestra podemos sacar estimaciones de inferencia que se pueden proyectar hacia toda hacia toda la población, ¿no? Entonces, estas encuestas se hacen en hogares, en establecimientos y en otras poblaciones determinadas, como prisiones. Tenemos una encuesta de población privada de la libertad, también como en corporaciones de policía, tenemos una encuesta de caracterización policial. Y finalmente, bueno, brincamos al rubro de los registros administrativos. Como les adelantaba, son todas las estadísticas que integran las autoridades principalmente, pero también organizaciones de la sociedad civil, sobre estadísticas vitales, estadísticas sociales, económicas, de seguridad pública, de justicia, donde pues nosotros tratamos de integrar lo que viene principalmente de las diversas autoridades, pero no dejamos de lado de ninguna manera a la información que producen las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales. Entonces, con esto complementamos toda esta información. Entonces, la información estadística se integra por estos tres grandes rubros, ¿no? Entrando ya a lo que es el módulo de ciberacoso, bueno, para poder referirnos a este módulo, tenemos que referirnos primeramente a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares. Nosotros lo conocemos como la ENDUTI. Es una encuesta que surgió como un instrumento muy sencillo prácticamente al inicio del siglo, en el año 2001, y que ha ido evolucionando conforme ha ido también evolucionando la tecnología, y como, a medida que se ha ido convirtiendo en parte de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, empezó como un módulo, no se llamaba Enduti, se llamaba entonces Moduti, era un módulo de disponibilidad y uso de tecnologías de información, y ahora pues es una encuesta muy grande, y tan grande que incluso tiene a este módulo de ciberacoso, que complementa de alguna manera la información de esta encuesta, y nos da precisamente las características de este fenómeno, de lo que se vive al ser afectadas las personas
cuando utilizan alguna plataforma electrónica, ¿no? Ya sea correo electrónico, redes sociales, cualquier cosa que nos ponga en comunicación, en contacto con otras personas. Es básicamente esto lo que estudia el módulo de ciberacoso. Son 14 preguntas, como ya se mencionaba aquí, y bueno, se han realizado siete ediciones de 2015. Tenemos el año 2018 por cuestiones de logística y presupuestales no se pudo realizar, pero se le ha dado un seguimiento anual para poder ir caracterizando todas estas cuestiones del ciberacoso, de cómo es que se caracteriza entre los diversos sectores de la población, en los dominios rurales, de los dominios urbanos, entre los jóvenes, entre las personas mayores. Entonces, la premisa fundamental que partimos aquí, pues es que este ciberacoso no llega per se a ser una conducta delictiva, pero puede constituirse o puede configurarse potencialmente en un delito y pues derivar en algún daño moral, daño psicológico, incluso un daño económico para las personas que lo padecen, ¿no? Entonces, básicamente los objetivos del módulo, pues es encontrar la prevalencia del ciberacoso, que este es el número de víctimas del ciberacoso. La población objetivo es aquella población de 12 años y más que es usuaria de Internet y que vivió ciberacoso en los últimos 12 meses a partir de levantamiento del módulo, ¿no? Generalmente el levantamiento del módulo se hace en los meses a mediados de año, entre junio, julio, agosto. Entonces, ahí se trata de encontrar las medidas de seguridad, primero que nada, que pone la población a los dispositivos electrónicos. Después, la prevalencia per se, que son las víctimas de alguna situación de ciberacoso, el tipo de acoso cibernético sufrido, las situaciones específicas y la caracterización, que es prácticamente lo que desarrolla el módulo, todas las características, las circunstancias, el contexto, tanto de los hechos como de los victimarios. También las medidas de seguridad adaptadas y finalmente, pues la forma en que se protegen los datos, digamos, son los principales objetivos específicos. Algo de la caracterización estadística de esta encuesta, pues es el periodo de referencia. Al ser una encuesta anual, pues prácticamente abarca un año anterior a donde se está levantando. Como les digo, se levanta entre junio y agosto. La última edición la levantamos en 2020, la última edición publicada en 2022 y se publicó en 2023. Tenemos una edición más actual que estaremos publicando a finales del mes de julio, una vez que se publique también una nueva edición de la Enduti. Y bueno, esta encuesta, la Enduti, por consecuencia el MOSIVA, tiene una muestra de 65,188 viviendas. Pues los resultados, las principales variables se pueden desagregar a nivel entidad federativa, aparte de los resultados a nivel nacional que tenemos para cada uno de los reactivos, ¿no? Entrando ya con los números, vemos de lo que explicaba al principio cómo ha ido avanzando la tecnología. No nos vamos muy atrás, empezamos en 2015 para coincidir con el inicio de la encuesta, del instrumento como encuesta propiamente de la Enduti. En 2015 pues teníamos que menos de 60% de la población utilizaba Internet y pues muchos de ellos los usaban o lo utilizaban a partir de computadoras personales, computadoras de escritorio. Coincidía mucho el número. A medida que se ha ido avanzando la tecnología, pues hemos visto cómo la penetración del teléfono móvil ha sido mucho más extensa, la dinámica de las computadoras personales o de escritorio pues ha ido decreciendo. Esto no se explica más que por razones de practicidad, digamos, y por movilidad. Las computadoras pues tienes que estar, si son personales o son de escritorio, pues obviamente tienen que estar en el hogar. Entonces para la gente es mucho más práctico tener un teléfono móvil que pueda hacer casi todas las funciones de una computadora
y pues al punto de que en este momento 8 de cada 10 personas utilizan tanto el internet como el teléfono móvil. Ya prácticamente es una cifra que se ha pegado ahí, entonces lo que quiere decir es que prácticamente todas las personas que utilizan teléfono móvil lo hacen para acceder a internet, y naturalmente pues hay excepciones, es como siempre, este 20%, pues la gente ya principalmente mayor, no sé, las personas que tienen alguna discapacidad, también tenemos clasificación para estas personas, pero bueno, para el interés de esta temática, pues es el 80% de aquellos que utilizan las tecnologías de información, ¿no? Entonces, para el módulo sobre ciberacoso, nosotros tomamos a aquellas personas que en los últimos 3 meses han utilizado el Internet. Entonces, es una cifra pues, prácticamente igual a la que habíamos en la gráfica anterior, 80%, que en el 2021 pues era 77.9, también una cifra bastante parecida, y en términos de personas, digamos, son 84 millones, las mujeres es un poco más que los hombres. Ustedes saben, también tenemos una población mayoritariamente femenina, entonces aquí es importante delimitar las cuestiones de género, ¿no? El módulo nos permite hacer desagregaciones de género, y también importante delimitar que el módulo se limita a la forma en que se autopercibe la persona, ¿no? Entonces, si la persona es miembro de la comunidad LGBT, pues nosotros solamente preguntamos si se considera hombre, si se considera mujer, más allá de cualquier otra situación. Tenemos otros instrumentos que indagan un poco más a fondo sobre eso, como la encuesta nacional de discriminación, la misma encuesta nacional sobre diversidad sexual, en donde indagamos de una manera más detallada la cuestión de género. Aquí simplemente preguntamos si se consideran hombres, si se consideran mujeres, y a partir de eso, pues sacamos la caracterización de las principales variables, ¿no? En cuanto a las medidas de seguridad, vemos que pues prácticamente todos ponen contraseñas, claves, huellas digitales, y esto no nada más es porque la gente quiera ponerlas, sino porque muchos de los dispositivos ya no nos dan la opción de funcionar adecuadamente si uno no pone las contraseñas o alguna de estas cuestiones de huellas, patrones, entre otras. Pues esto nos lleva también a que prácticamente todos, un 95%, más del 95%, tenga los dispositivos protegidos, ¿no? Mucho más abajo vienen algunas otras cuestiones, como instalar o actualizar programas antivirus, como bloquear ventanas emergentes, todo lo relacionado con el software de protección, que entre el 2021 y 2022 pues no ha tenido una variación importante. Entrando al tema específico del ciberacoso, vemos que prácticamente 1 de cada 5 personas ha sido víctima de ciberacoso. El módulo, nosotros presentamos diversas situaciones que las vamos a ver en un momento, y son muy específicas y tienen características bastante peculiares que vale la pena precisar, ¿no? Entonces, si una persona cayó en una de esas situaciones, pues prácticamente lo consideramos una víctima de ciberacoso, para tener un total de 17.4 millones a nivel nacional, mucho más en el caso de las mujeres que en el de los hombres, 9.8 millones contra 7.6. También vemos cómo derivado de recobrar la movilidad entre 2021 y 2022, pues el acoso cibernético se ha ido reduciendo, ¿no? Se ha compactado el grupo de población que ha sufrido ciberacoso, no en una manera importante, pero sí hemos registrado una reducción que llega a ser estadísticamente significativa, sobre todo en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, pues se mantiene en 22%. No hay una distinción importante entre 2021 y 2022.
En cuanto a las regiones del país en donde es más frecuente el ciberacoso, si bien a nivel nacional tenemos este 20%, hay lugares en donde es mucho mayor como Tlaxcala, como Yucatán, y lugares en donde es menor, como el caso de la Ciudad de México, en donde pues tenemos ya niveles mucho menos de 15%, ¿no? Entonces, también depende mucho de la cultura de cada región, ¿no? Entonces, ver qué tanto la persona se siente incómoda o se siente invadida en su intimidad. Algunas veces las situaciones pueden ser asimiladas de distinta forma. Si a alguien pues le envían algún tipo de imágenes, algún tipo de textos, pues a lo mejor no se siente ofendido y siente, no, pues a mí no me están acosando, para mí es normal. Entonces también hay un componente subjetivo, pero dentro de eso nosotros tratamos de ser lo más objetivo posibles para poder caracterizarlo de manera adecuada. En cuanto a los rangos de edad de las personas que sufrieron ciberacoso, vemos que hay diferencias importantes entre los hombres y las mujeres. Tenemos que para las mujeres es mucho más acentuado en las etapas tempranas de la vida, de los 12 a los 29 años, hay una diferencia importante con respecto de los hombres. Los hombres traen una distribución mucho más estable que varía entre el 23%, finalmente para llegar hasta un 10% entre las personas mayores, pero las mujeres llegan hasta el 30% entre los 12 y los 29 años. Entonces, es una digamos, de los primeros hallazgos que tiene el MOSIVA y que va registrando a través de sus ediciones. En cuanto a las situaciones que les comento, bueno, estas son las situaciones que explora el MOSIVA. Primero, vamos de la más común a la de menos frecuencia. La que tiene más víctimas declaradas, pues es el contacto mediante identidades falsas. Prácticamente 4 de cada 10 personas señalaron que fueron contactados mediante identidades falsas para buscar molestarle o dañarle, ¿no? Entonces, les comentaba que aquí la situación es muy específica. Nos pueden contactar mediante nombres falsos, identidades falsas, pero es importante señalar o hacer reflexionar a las personas si esta situación fue específicamente para causarle algún daño o alguna incomodidad. Si ellos consideran que sí, pues nos dicen que sufrieron de esta situación. Lo mismo en cuanto a los mensajes ofensivos con insultos o burlas. Sabemos que pues también si tenemos de repente algún amigo o algún pariente que se expresa de manera con un lenguaje bastante elevado, bastante peculiar, pues a lo mejor ya estamos acostumbrados y no se nos hace raro, pero si de repente recibimos algún insulto o alguna cuestión que nos hace sentir incómodos, pues tenemos que 35.4% de las personas se sintieron incómodas con esta situación, ¿no? Después vienen ya temas más delicados como el envío de fotografías o videos de contenido sexual, que también pues se ubican en la parte alta de las situaciones, y lo mismo que para las demás situaciones, ¿no? Si se incomodan, si se siente incómodo con esta situación, 27%, también las insinuaciones o propuestas sexuales, 26%, después el haber hecho llamadas ofensivas, el haber recibido llamadas ofensivas, prácticamente 22%, le han provocado para reaccionar en forma negativa. Entonces, también 1 de cada 5, y 1 de cada 5 también en la suplantación de identidad, cuando alguien se hace pasar por usted para poder insultar o para agredir a otras personas, ¿no? Vigilar los sitios de internet o cuentas de internet, también para causar una daño o molestia, 18%. Recibir críticas en línea, también por la apariencia o clase social, algo que también puede llegar a crecer en ciertos sectores, como lo vamos a ver más adelante, 14%, y amenazas con publicar
algún tipo de información personal, ya con cifras inferiores al 10%, la publicación de información personal, primero las amenazas 9%, después la publicación efectiva 7%, después haber publicado cuestiones de contenido sexual real o a través de inteligencia artificial, alguna otra cuestión, 4.3%, ¿no? ¿Cómo se ha movido en el presente año con respecto al año anterior? Como veíamos, pues anteriormente, vemos que una reducción en el porcentaje de ciberacoso. Sin embargo, este grupo que es más compacto, pues vemos que en general le han sucedido más situaciones, ¿no? Prácticamente en la mayoría de las situaciones que acabamos de explorar hace un momento, tenemos un incremento, o sea, son menos personas a las que se les afecta, pero a esas menos personas se les afecta con mayor frecuencia. Solamente las críticas por apariencia o clase social tienen una reducción, pero de ahí en fuera, pues prácticamente todas o se quedan igual o se incrementan con respecto de 2021. En cuanto a la desagregación por sexo, bueno, el contacto mediante identidades falsas sigue siendo tanto de hombres para mujeres, también los mensajes ofensivos. Donde empezamos ya a notar la diferencia es en el caso de las propuestas o envío de material sexual, de contenido sexual. Esto es mucho más frecuente para las mujeres que para los hombres. Vemos por ahí estas cintas pintadas en rosa, y después las llamadas ofensivas son mucho más frecuentes para el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. Después vienen las situaciones más delicadas, que si bien se presentan con menor frecuencia, pues no hay distinción entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, básicamente son de los principales hallazgos que podemos situar al desagregar entre hombres y mujeres. Esto es en cuanto al número de víctimas. Ahora, lo interesante viene también en cuanto a la frecuencia, ¿no? Vimos que las mujeres estaban en cuanto a situaciones de índole sexual en la parte alta, pero si vemos a la frecuencia, esto se invierte, ¿no? De alguna manera, si bien son mucho menos los hombres que han relativamente con respecto a las mujeres, son mucho menos los que han recibido material de índole sexual, pues la frecuencia es mucho mayor en los hombres. Se los envían, se los deben enviar. En las mujeres sí es mayor el número de víctimas, pero la frecuencia es menor, ¿no? Entonces, de todos modos, obviamente la afectación ya es, en términos de afectación, tendríamos que hacer un equilibrio entre ambos indicadores, ¿no? También vemos que hay cuestiones que no varían entre género, y como el contacto o las críticas por su apariencia o clase social, pues la suplantación de identidad que no tienen un impacto o son de muy escasa ocurrencia. Sobre la relación con los ciberacosadores, con los agresores, vemos que en 6 de cada 10 casos son desconocidos, y de alguna manera se distribuyen entre conocidos y desconocidos, entre conocidos el 40%, ya sea solamente conocidos o en conocidos y desconocidos, ¿no? Entonces, prácticamente un 40% involucra situaciones con conocidos. ¿Y qué tipo de conocidos? Bueno, conocidos simplemente de poco trato, 20%, después tenemos amigos, 1 de cada 10, compañeros de trabajo, exnovios, familiares con porcentajes mucho menores, pero también obviamente que hacen un eje muy importante en cuanto a al tipo de relación y de conducta de ciberacoso, ¿no? Entonces, a diferencia de los mensajes ofensivos y las llamadas que estaban en primer lugar, ahora cuando nos restringimos a los agresores conocidos, pues cambian las conductas naturalmente. También ahora las críticas por la apariencia o la clase social se pasan al primer lugar. Las cuestiones sexuales que luego estaban más arriba también obviamente pasan al fondo. Cuando se trata de agresores conocidos, ya es mucho menor la ocurrencia relativamente, y bueno, vemos también reducciones importantes
en cuanto a la publicación o venta de imágenes de contenido sexual, a los mensajes ofensivos con respecto de 2021, vemos que se ha reducido. En la cuestión de género, pues vemos las críticas por la apariencia de clase social siguen estando a la cabeza tanto en hombres como en mujeres, pero vemos también cómo se invierte esta cuestión de, si bien las situaciones de índole sexual, en el caso de las mujeres, cuando predominaban los desconocidos estaban a la cabeza, ahora pues están prácticamente en el fondo de la tabla, ¿no? La publicación de información personal, vemos que los hombres se sienten mucho más incómodos cuando alguien a través de redes sociales o alguna otra plataforma publica información personal de ellos en relación con las mujeres que están mucho más abajo y pues las provocaciones para reaccionar de forma negativa, algunos mensajes que pudieran ahí incomodarles, tanto para hombres como para mujeres, están dentro de las conductas más frecuentes, ¿no? También el rastreo de cuentas o sitios web es una de las conductas que más se dan entre conocidos, ¿no? Que en conocidos y desconocidos pues también prevalece. Ahora, ¿quiénes son los principales agresores? Tenemos que un poquito más de 8 de cada 10 personas han logrado identificar por lo menos el sexo de la persona acosadora, y vemos que esto se mantiene a través de las ediciones. 6 de cada 10 agresores pues son solamente hombres, el resto son ya sea hombres o mujeres en uno de cada 4 casos, y en el caso de las mujeres es baja la incidencia de participación de solamente mujeres, 15% para hombres, 17% para el caso de mujeres. Vemos que todavía hay una diferencia importante en términos del género de las personas que pues realizan este tipo de acciones, ¿no? Entonces, esto se mantiene también no solamente en la edición anterior, sino también en ediciones pasadas, el predominio de los hombres para realizar cualquier tipo de las conductas que estamos explorando a través del módulo. En cuanto a la edad de la persona acosadora, no tenemos una cifra muy alta de personas que hayan logrado, por lo mismo de que hay un predominio de agresores desconocidos. Sin embargo, 56% pues sí han logrado establecer un rango de edad. Tenemos por ahí una distribución que se ve bastante, una campana bastante uniforme para las personas de 26 a 35 años, en donde predominan. Después siguen las de 18 a 25, de 36 a 45, y pues básicamente es como se distribuye los rangos de edad, pero ya cuando desagregamos por hombres, por mujeres acosadores, vemos que si bien la distribución en el caso de los hombres se mantiene, en el caso de las mujeres tienden a ser un poco mayores, las mujeres con mayor incidencia de acciones de acoso, ¿no? Estamos hablando de las personas que propician, las personas los victimarios, no las víctimas. Entonces, aquí las personas se identifican a mujeres de mayor edad, como quienes propician este tipo de conductas, ¿no? Otro de las cuestiones importantes que podemos encontrar con este módulo de ciberacoso es que las conductas se dan principalmente en los mismos rangos de edad. Hay algunos casos en donde pudieran identificarse personas que son de diferentes rangos de edad, sobre todo en el caso de jóvenes, algunos de 12 a 17 que identifiquen a gente de 18 a 25, pero de 18 a 25, de 26 a 35, pero el dominio o el predominio es entre personas del mismo rango de edad. O sea, los jovencitos
acosan a personas igualmente jóvenes, adultos jóvenes, también hay ciberacoso por parte de gente de la misma edad. Y bueno, vemos también esta distribución que se topa en las personas de 36 a 45 como personas sujetos activos. Ya las personas de mayor edad no son o no son en su mayoría propiciadores de esas conductas, y para personas mayores de 36 años, pues prácticamente se ubican siempre personas de 36 a 45, no de más edad, al menos es lo que hemos encontrado al desagregar estos rangos de edad. ¿Qué efectos causa el ciberacoso en las personas? Bueno, también vemos diferencias, primero similitudes en cuanto a enojo, prácticamente 7 de cada 10 mujeres, 6 de cada 10 hombres provoca enojo y desconfianza. Y en las diferencias, pues es mucho más miedo y mucho más estrés en el caso de las mujeres. Y bueno, en el caso de los hombres, que no les causa nada, prácticamente el 15% con respecto de la mitad de las mujeres, ¿no? Entonces son algunas de las sensaciones que experimentan al vivir alguna de las conductas, ¿no? Los motivos aquí por los cuales se da y pues que potencialmente pudiera explicar alguna de las cuestiones de baja denuncia o baja participación de la difusión de estas conductas de ciberacoso, pues la mayor parte de las personas que sufren estas conductas consideran que es por diversión, ¿no? Prácticamente el 40% de las personas que sufrieron ciberacoso creen que su agresor lo hizo por diversión, y después 1 de cada 4 piensa que o no tiene idea de por qué lo hicieron, principalmente por el hecho de ser personas desconocidas. Y después vienen otras conductas como obtener un beneficio económico, pensar que están enojados o frustrados, y pues esto lo podemos desagregar también por cada una de las situaciones de ciberacoso que están aquí caracterizadas, ¿no? Entonces, son los motivos desde la percepción de las víctimas, por qué creen que lo hicieron, pues estos son los principales motivos. Entrando finalmente con los medios digitales, digamos que hasta este punto vemos que el predominio es de plataformas como Facebook, como WhatsApp, y de todavía un poco de llamadas a través de teléfono celular. El Messenger, que en cierta forma pues es parte del Facebook, pero que se desagrega o se desvincula como una aplicación independiente en algunos teléfonos con algunos otros dispositivos, pues también tiene una participación importante. Otras plataformas de menor interacción, que también son muy populares, pues también como el Instagram, Twitter, TikTok, ya con porcentajes muchísimo más bajos, pero principalmente tenemos esta concentración entre Facebook y WhatsApp. Cuando desagregamos por hombres y mujeres, pues vemos que las mujeres, principalmente en el caso de Facebook, sufren más este tipo de situaciones de ciberacoso, los hombres por WhatsApp. Sin embargo, bueno, se van al parejo estas dos plataformas. Si agregamos el Messenger, principalmente el Messenger de Facebook, tenemos estas tres principales plataformas a través de las cuales tanto hombres como mujeres pues padecen estas situaciones. También las llamadas directas a teléfono celular, ¿no? Pues un poco más abajo el Instagram y otro tipo de plataformas o de dispositivos incluso, ¿no? En cuanto al tipo de conductas a través de los medios digitales, sigue predominando obviamente tanto Facebook como WhatsApp, tanto desde las más sencillas como el envío de mensajes ofensivos, hasta las de más impacto como las de índole sexual,
tanto Facebook como WhatsApp son las plataformas que más se utilizan para enviar este tipo o hacer este tipo de conductas. Naturalmente, este cuadro está construido con las plataformas que han utilizado las víctimas. No significa que todas sirvan para hacer esas conductas. Naturalmente, no se pueden hacer llamadas a través de algunas plataformas como Messenger, llamadas de voz, digamos, pero son las plataformas que utilizan las víctimas con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, y las víctimas de cada una de las conductas específicas. A nivel nacional, vemos que esto se replica prácticamente en todas las entidades. Si no es Facebook, es Messenger. Hay algunas entidades, en el caso de Sonora, Nuevo León, Michoacán, Nayarit, Campeche, Oaxaca, en donde todavía estas conductas son más frecuentes a través de llamadas de teléfono celular. Sin embargo, bueno, tenemos un predominio sobre todo de la plataforma de Facebook, a través de la cual pues hay una interacción más frecuente de las víctimas con las personas que llevan a cabo las conductas de ciberacoso. Entonces, pasamos a las acciones tomadas para poder protegerse del ciberacoso, y es bloquear a las personas. Tenemos que 7 de cada 10 mujeres, 6 de cada 10 hombres bloquean a las personas, a las cuentas o a las páginas en donde tuvieron esta situación. En el caso de las mujeres, pues es un poco más frecuente la denuncia, ya sea ante las autoridades o ante los proveedores del servicio, y pues el hecho de ignorar estas acciones se da un poco más con los hombres, y de ahí podemos ver algunas otras conductas con mucho menores porcentajes, ¿no? Entonces es básicamente cómo se da esto, y que, bueno, algunas veces, como vemos, desde el cuadro de desagregación de la percepción sobre las razones para hacer esto, principalmente es consideran que es por diversión o no saben por qué lo hicieron, y si lo combinamos con esto de simplemente bloquear y no denunciar, se hace que muchas de las situaciones de ciberacoso, y no solamente el ciberacoso, sino cualquier otro delito, pues no se les dé la importancia adecuada, no se llegue a denunciar las conductas, y pues es la consecuencia de tener una cifra negra, como nosotros le conocemos, a todos aquellos delitos o aquellas conductas que no son denunciadas ante autoridades. Tenemos una cifra negra muy alta con respecto de los delitos, y bueno, también el ciberacoso no es la excepción. Acordemos que el ciberacoso no es necesariamente una conducta delictiva, es un conjunto de conductas que pueden derivar en situaciones delictivas. Digamos que es un paso antes para poder configurarlo, y por eso pues también muchas veces no se le da la importancia adecuada, pero pues depende también de las circunstancias de cada persona, de la oportunidad o de la facilidad que tenga para poder realizar las denuncias. Es todo un contexto, y lo que trata el módulo de ciberacoso es proveer herramientas para poder caracterizar estas situaciones, ¿no? Entonces, esto puede también proveer herramientas para tener elementos de prueba, elementos que puedan servir para ver el contexto de las víctimas, sobre todo relacionado ya a la materia que ustedes están estudiando, en la que ustedes están directamente involucrados. Estar conscientes de que los medios electrónicos también pueden convertirse en elementos cruciales para poder aportar cuestiones en ciertas circunstancias, y ver la importancia
que se puede recobrar, ¿no? Esto es solamente algunas de las características pues básicas de que trae este módulo de ciberacoso. Como les dije al principio, pues es un módulo de 14 preguntas, pero con esas 14 preguntas se puede generar un mar de información, ¿no? Como vimos, algunas se han desagregado, son los resultados básicos, los resultados más generales. Se pueden hacer cruces de variables, se pueden hacer análisis regionales, análisis por rango de edad, por género. Entonces, hay muchas cuestiones que se pueden pues, determinar a partir de esta información. Les dejo la página, en la página del instituto tenemos tanto los resultados, la presentación, una muy parecida a la que acabamos de ver, como las bases de datos para si se quiere hacer un análisis más profundo, los documentos que soportan cada una de de los contenidos, los documentos conceptuales. Tenemos pues la fortuna de contar con una de las plataformas más completas a nivel mundial, no solamente en materia de ciberacoso, sino en general de información estadística que ponemos a disposición del público, ¿no? Entonces, pues eso es parte de la dinámica que lleva el instituto día a día. Nos interesa mucho poder aportar, poder ser parte de la vida institucional de las personas en la investigación y en las labores que realizan día a día, y pues dejamos a su disposición para quienes les interese la página del instituto, en donde no solamente encontrarán el módulo ciberacoso, como mencionaba al principio la doctora, pues todos los programas que llevamos y que estamos actualizando constantemente con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que también aportan elementos para complementar a este importante módulo. Entonces yo pues terminaría aquí y quedo abierto a cualquier pregunta, cualquier inquietud, comentario que ustedes pudieran tener. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Mario Alberto. Creo que ha sido una plática muy ilustrativa para nuestros estudiantes que en este semestre tienen como objetivo recopilar una encuesta y toda la información que se puede obtener de solo 14 preguntas. Entonces, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta al maestro Mario Alberto. Igual en las redes sociales también pueden escribir su pregunta y a mí me las mandan y yo se las leo. Por ahí, por favor. Sí. De acuerdo a sus resultados, ¿implementaron alguna medida de seguridad o pasos a seguir para hacer una denuncia formal y bien en cuanto al ciberacoso? Bueno, el objetivo principal es identificar primero las situaciones y a partir de esto nosotros tenemos la encomienda de ser una especie de intermediario entre las personas y las autoridades en el marco de nuestras atribuciones, ¿no? Entonces, naturalmente, sabemos que la tasa de denuncia es muy baja, pero nosotros lo que podemos hacer es aportar los elementos a las autoridades para poder identificar en dónde está la mayor parte del problema. No es tan directa la circunstancia como lo sería con alguna autoridad investigadora como el Ministerio Público, pero podemos aportar elementos. Principalmente tenemos una de las policías cibernéticas más eficientes del mundo, digo, a pesar de que, bueno, y una de las cosas
que la hacen eficiente es que no se habla mucho de ella. Entonces, eso es muy importante, es de las pocas cosas que pudo sobrevivir de administraciones anteriores. Como saben, ha habido un cambio muy fuerte en algunas instituciones, pero la policía cibernética, tanto a nivel nacional como a nivel regional, pues se ha mantenido y ha mantenido sus estructuras. Nosotros estamos en contacto constante con ellos y con otras instancias para poder decirles o para poder indicarles a través de estos resultados y de otras encuestas o de otros registros administrativos en dónde está creciendo el problema. No nos restringimos solamente a un caso específico o a una persona específica, sino damos las herramientas para hacer, para apoyar el diseño de políticas públicas que estén enfocadas en esto, ¿no? Ahorita mismo tenemos en agenda una ley federal de ciberseguridad que se va a estudiar por parte de los diputados, de los senadores. No es una iniciativa nueva, había estado congelada. Ahorita, si bien le falta mucho, es necesario regular en el tema, ¿no? Yo veo, y a nivel institucional vemos un sector muy desprotegido en cuanto al tema de la ciberseguridad, precisamente porque no está legislado, ¿no? Entonces, es necesaria esta legislación pues a través de estos instrumentos se aportan bastantes elementos para poder llegar a una regulación más eficiente, ¿no? Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta por acá, por favor? Bueno, antes de todo le quiero agradecer, fue muy ilustrativo toda la presentación, así que muchísimas gracias. Yo tengo dos preguntas. Una va vinculada con esta gráfica que nos presentaba de los lugares. Quería saber si usted tiene alguna hipótesis o algún planteamiento de por qué a algunos lugares se da más esta percepción del ciberacoso, particularmente en Tlaxcala. Eso me llamó mucho la atención. Si tienen algún planteamiento que esté derivado de esta encuesta y de la investigación en general. Y el segundo elemento que a mí me llamó la atención fue cuando nos presentó los temas y hablaba de la inteligencia artificial como un aspecto que, si bien es poco percibido en este momento, es uno de las situaciones o de los factores que más se han desarrollado y sobre los que ha habido mucha crítica últimamente. Quería preguntarle si, no sé, hay algún planteamiento o alguna posibilidad de que eso vaya a aumentar conforme a los desarrollos actuales y conforme al uso de la inteligencia artificial en épocas recientes. Ok, muchas gracias. Primero, bueno, los lugares. Sí, definitivamente aquí tenemos que partir de una premisa que no les gusta ni a autoridades ni a investigadores, y es que hay mucha parte cultural. Generalmente nosotros, bueno, no nada más a nosotros, sino a cualquier persona que diga que es cultural, tanto la delincuencia como cualquier otra conducta, pues se le van encima, ¿no? Porque van a decir, oye, ¿cómo es posible que el mexicano, por el simple hecho de ser mexicano, ya sea delincuente? Pero no es tan fácil abordarlo, ¿no? Ni es muy, ni tan. Y esta cultura varía mucho de entidad a entidad. Tenemos que en lugares con dominios urbanos más amplios, como la Ciudad de México, como la región fronteriza, que es donde la Ciudad de México y la región fronteriza es donde hay más penetración de tecnologías de la información, aún un poco más que en ciudades como Monterrey, que Guadalajara. Entonces, en estas ciudades, digamos que la cultura del uso de tecnologías de información está más arraigada, pero también una mayor apertura
a una mayor tolerancia a ciertos mensajes, ¿no? Entonces, depende mucho también del trasfondo cultural. Si es una sociedad más conservadora, más cerrada, puede tener menos tolerancia a ciertas conductas, ¿no? Entonces, esto puede hacer que algunas conductas sean consideradas como un acoso, o como un ciberacoso, de por qué me mandaron este mensaje con palabras altisonantes, o por qué me mandan este tipo de imágenes, o por qué me llaman para estas cosas. Y en cambio, pues en algunas otras regiones, pues lo pueden ver normal hasta cierto punto o no les puede afectar, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que el trasfondo es cultural ante todo. En cuanto a las cuestiones de que tanto aguanta la gente ciertas situaciones y que no les afectan en su vida, ¿no? Que no llegan a configurar, como les decía, no llegan a configurarse como un delito, pues me insultó y allá, y ahí queda. Pero hay otras regiones en donde, oye, pues me insultó y estoy alterado y cómo pudo haber hecho eso. Entonces depende mucho también, no solamente de las regiones, sino de cada persona, cómo lo asimila, ¿no? Nosotros a través del módulo se les pregunta y como veíamos al principio, específicamente las situaciones, le describíamos la situación, pero al final se le agrega que le molestó, que lo dañó. Entonces, a lo mejor sí se presentó la situación, pero no me causó ninguna molestia, ningún daño, ¿no? Entonces, en algunas regiones puede ser menos tolerante que en otras, básicamente, más que el hecho de que no se presenten con mucha frecuencia. A lo mejor sí es mucha frecuencia, pero la forma de ser de la gente puede ser más tolerante, ¿no? Entonces, depende mucho de eso y de otros factores, digamos, que estos serían los principales. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón, era la inteligencia artificial. Bueno, a pesar de que la inteligencia artificial es algo que está emergiendo ahorita, que pareciera, bueno, que de hecho es muy nuevo, pues en realidad para los efectos que se está manejando aquí, pues no son cuestiones nada nuevas, ¿no? Desde hace mucho tiempo se pueden alterar fotografías o se pueden hacer pasar por personas que no son. Naturalmente ahora pues se pueden replicar las voces, se pueden hacer imágenes mucho más nítidas que pudieras jurar que son reales. No, por un lado, pues sí, naturalmente esto sí tiende a crecer y esto vuelvo otra vez al concepto de la regulación. A medida que crece, pues se hace muy necesario regularlo, ¿no? Desgraciadamente, la parte de la regulación pues empezó hace 2011, 2012, se empezó a regular sobre los dispositivos electrónicos. La Suprema Corte puso algunas trabas o algunos, bueno, no se vieron, en su momento obviamente no se vieron como trabas, sino como soluciones que con el tiempo se convirtieron como trabas para hacer una regulación efectiva. Los teléfonos, ahorita pues, existe jurisprudencia para que no los pueda revisar otra persona, incluso ni tu papá, ni tu esposa, ni tu esposo, tu pareja, los puedes denunciar con base en esas jurisprudencias. Entonces, pero esto también constituye es un arma de dos filos, porque también constituye un obstáculo para hacer una regulación efectiva en general de todo, sobre en el tema de ciberseguridad. Entonces, obviamente aquí entra lo de la inteligencia artificial y pues es parte, yo creo, de la carrera que va de la tecnología contra la regulación y obviamente la regulación siempre va a ser más lenta que la tecnología, ¿no? Porque aparte de ser naturalmente reactiva, pues siempre va a haber más cosas que salgan y que no estén reguladas y pues la mejor protección digamos, es lo que podamos hacer hacia nosotros mismos, ¿no? Cómo nos protegemos más allá de tener los instrumentos que nos puedan proteger.
pues ver qué precauciones tomamos nosotros ante estos avances, ¿no? Darle su justa dimensión. Veíamos también que mucha gente no le da la importancia que quizá pudiera meritar. Muchos piensan que solamente se hace por diversión o no saben por qué se hace el ciberacoso. Muchas veces, aunque tenemos en cuenta aquí como una de las conductas el hecho de tener, de sacar un beneficio económico, son muy pocas las personas que están conscientes de que la contraparte está tratando de sacar un beneficio económico. Entonces, la clave está también darle su justa dimensión, ¿no? Muchas veces, sobre todo vemos que en los rangos de edad desde los 12 hasta los 29 años, no se les da esa importancia, pero lo mejor es la autoprotección, digamos, como en muchas otras cosas, lo mejor es cuidarnos nosotros mismos y ya después buscar alguna otra alternativa para poder pues superarlo y empezar a vivir con esto, ¿no? Bueno, a lo que comenta, entonces este tipo de información también le sirve a los legisladores para guiar estas regulaciones, ¿no? Porque así con todo este cúmulo de información saben como hacia dónde tendría que ir esta regulación. Es correcto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta, a lo mejor es porque no entendí bien, pero cuando hacían la encuesta y se les preguntaba a las personas sobre el ciberacoso, ¿se les proporcionaba una serie de actitudes que se consideran acoso? ¿Se definía acoso o cómo era que ellos percibían lo que era el acoso? Sí, se les proporciona una tarjeta con las situaciones que vienen aquí las que tenemos precisamente en cada una de estas, ¿no? Y se les pide que las lean con cuidado. Naturalmente tenemos personas que no saben leer, escribir, se les leen, se les asiste, o que son débiles visuales, tienen algún otro tipo de discapacidad. Se les hace énfasis en toda la frase, como hacía yo ahorita, el énfasis. No se les pregunta directamente si han sufrido ciberacoso, sino simplemente se les pone la situación y se les plantea la situación y ellos responden si les afectó o si no les afectó. Digamos que es un método inductivo para poder llegar a esta estimación, no solamente, digamos, ubicarlos en el concepto de ciberacoso, que mucha gente pues lo desconoce, sino pintarle la situación, como se hace también en otras encuestas, principalmente la ENDIRE, en donde se les ponen una cantidad mucho mayor a las mujeres de situaciones, y de ahí definimos si existe violencia o no existe violencia. Entonces, aquí también definimos si existe ciberacoso o no, a partir de lo que nos estén respondiendo, sin mencionar nunca el término de ciberacoso, exactamente. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos para una última pregunta, si gustan. En redes sociales creo que no hay ninguna. No. Bueno, si no, damos por concluida la conferencia y le agradecemos muchísimo al maestro Mario Alberto por estar aquí el día de hoy. Muchas Gracias. gracias a ustedes. Gracias.